Y des- y después don Ricardo me va a estar timbrando. Bueno, familia, muy bien. Bienvenido nuevamente. Vamos eh, a compartir la pantalla primero que todo. Screen. Ok. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, se ve bien. Ok, listo. Muy bien. Muy bien. Eh, para hoy, arrancamos el Nuevo Testamento. Entonces ya nos ubicamos, nos estaremos ubicando acá. Estaremos acá en el primer libro, el libro de Mateo, como lo hemos dicho en la clase pasada. Y confiemos en que, bueno, vamos a avanzar más lentamente que en el Antiguo Testamento, principalmente porque pues, el Nuevo obviamente es más corto. Recuerden que el Antiguo son 39. El Nuevo pues tiene unas particularidades que digamos que se nos hace de pronto más fácil entenderlo, probablemente comprenderlo. Y también porque pues vamos a intentar hacerlo en dos o tres entregas por cada libro. La idea no es correr, sino la idea es que podamos entender el propósito que tiene nuestro Señor en cada libro para cada uno de nosotros. ¿Ok? Para hoy, mis hermanos, para hoy, la cita de la semana. De esta cita podría uno hacer un estudio espectacular. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Ya es el último capítulo del Evangelio y los últimos versículos. Y en el título de la Biblia que Dios habla hoy, que es la que sigo, el encargo tiene un título que me llamó mucho la atención. No sé cómo esté en la Reina Valera, no la miré. Dice, el encargo que le hace Jesús a sus discípulos. Él ya se va. Obviamente después, cuando estuvimos hechos, pues es la continuación de todos los evangelios, ya lo sabemos, pero ya Jesús se va, él se va y les dice, venga, yo les voy a dejar un encargo a ustedes, ¿sí? Bueno, estoy transliterando, ¿no? También Pero, dice misión, misión de los discípulos. ¿cómo dice Pili? Misión de los discípulos. Misión de los discípulos, la misión, En esta ah, Reina Valera dice la Gran Comisión. la gran comisión, que es como se conoce realmente, la gran comisión de Jesús. Entonces, cuando dicen cuál es la gran comisión de Jesús, es esta. Entonces Jesús se acerca a los discípulos y les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Dios mismo me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mira que obviamente no va a ser un estudio de la cita, pero voy a explicar rápidamente que tiene como tres, cuatro componentes. Primero, Jesús les da a conocer a ellos que Él es autoridad de Dios y que ha sido puesto por Dios. Obviamente Él es Dios, parte de la Trinidad, y dice que con toda esa autoridad les ordena. Oiga, nos ordena a nosotros, Yo el control en esa agencia, yo ¿sí? me sentí tan mal. Nos Sí. ordena que vayan pues, hay una palabra entre comas, vayan pues a todas las naciones. Este término naciones hace referencia de pronto, en el griego uno lo podría entender, es como todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, porque eh, en alguna de las versiones dice que hasta lo último de la tierra, Samar y todo, ¿sí? Hasta lo último de la tierra.
Creo que está en la Reina Valera. Pero aquí se refiere absolutamente a todas las naciones. Es decir, hasta lo último que no haya conocido el Evangelio, hay que ir allá. ¿A qué? A que los hagamos discípulos. O sea, Jesús los hizo discípulos a ellos. ¿Sí? Les enseñó y por él les dice, hagan los discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a entrar al tema del bautismo porque lo vamos a explicar en uno de los evangelios. Pero ahí les dice, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, todo lo que Jesús hizo con sus discípulos, y lo primero que reseña es a enseñarles a obedecer. ¿A obedecer qué? La palabra de Dios. ¿A obedecer qué? Hacer como Jesús fue en la tierra. Jesús hizo hombre para que nadie tuviera excusa de que él no sufrió, de que él vivió como nosotros, de que es como nosotros en la tierra. Y él dice, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces fíjate que hay una profecía ahí de una vez. Dice, yo les prometo, es una profecía, que estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, cuando nos dice que estaré con ustedes todos los días, es porque él más adelante en Pentecostés, que eso se ve en Hechos, les dice, ahí les dejo el qué, el Consolador, el Espíritu de Dios. Entonces, por eso él ratifica que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso entonces suena a profecía, es decir, profecía y una promesa, que él va a estar, que nosotros vamos a estar con él. O sea, él nos promete y nos asegura que nosotros vamos a estar con él. Entonces, esto que se conoce como la Gran Comisión, como bien lo figura en la Reina Valera, es a lo que nos debemos encargar nosotros. No tenemos que ser pastores, no tenemos que ser líderes, no, es llevar la palabra de Dios, el mensaje de evangelización a toda persona que no le conozca. ¿Sí? Evangelio significa, como lo vimos en la clase pasada, anunciar, es anunciar. ¿Sí? El anunciar qué. Y en este caso, en anunciar a Jesús como Dios hecho hombre. Entonces, meditemos esta semana en esta cita de la Gran Comisión y acordémonos de ella cuando estemos al lado de alguien que hablemosle de Jesús. Entiendo perfectamente y nos duele en el corazón por lo que estamos pasando en Colombia y por la tristeza que hay hoy en muchos de nosotros. Sí. Pero hablemos más de Jesús que de la violencia. A veces nosotros como cristianos nos encargamos más de hablar más de la violencia, más de otras cosas, y no es una ocasión muy bonita para compartir la palabra a quienes no la conocen. A mí me tocan el tema constantemente. Y yo le digo, mire, hace 3000 años, ¿se acuerda cuando estudiamos los profetas menores? Pasaba exactamente lo mismo de hoy. Las autoridades corruptas, los jueces corruptos, la maldad del hombre, etcétera, etcétera. Y Dios les manda a los profetas al pueblo de Israel. Cambien, voltéense a Dios, etcétera. Hoy nada es diferente. Hay corrupción, hay maldad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo por naturaleza. ¿Sí? Entonces meditemos esta semana en eso, pongamos nuestra nación, nuestro país, nuestros países cercanos en las manos del Señor, que sus autoridades, todos ellos, puedan ser alcanzados por la palabra de Dios. Y para eso estamos nosotros, para anunciar la palabra de Dios. Por eso se llama la gran comisión que el Señor nos dejó. Él nos la dejó a nosotros. Nosotros ya somos discípulos de Él. Nosotros no somos seguidores, somos discípulos. Y por eso y es una orden que nos da. Vayan, vayan. Muchos de nosotros conocemos ya bastante la palabra de Dios. Compartámosla. Bueno, familia, muy bien.
Arrancamos con los evangelios. Entonces, primer evangelio, el de Mateo. Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, allá vamos a decir. Bueno, fue escrito a mediados, a mediados del primer siglo, o sea, entre el año 50 y 60, por supuesto, después de Cristo, o sea que estamos hablando alrededor de unos 30 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente, pues, fue unas décadas después de que ya Jesús había muerto, por supuesto, y había formado su ministerio. Pero lo que sí hay certeza es que fue antes de la caída de Jerusalén, en el año 70, que se destruye el templo por los romanos. Los romanos entran, eso lo expliqué en la clase pasada, y arrasan con Jerusalén. Y posiblemente fue escrito en Antioquía, que lo que es la región que hoy se conoce como Turquía. Posiblemente fue escrito allá, es decir, probablemente Mateo estuvo por allá, estaba llevando el evangelio por allá y desde por allá lo pudo haber escrito. Todo eso era el Imperio Romano, recordemos. Como lo dije la clase pasada, escrito para los judíos, a fin de que de aportar pruebas irrefutables de que el Mesías, tanto esperado por ellos, haya de venir para establecer que el reino de Dios en la tierra. Entonces Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo. Y uno podría decir que es prácticamente una continuación del Antiguo Testamento. De hecho, algunos especialistas en los temas mencionan eso, ¿no? Que es como una continuación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque continúa primero el Antiguo Testamento termina en poder, entre comillas, no en poder, termina siendo el Imperio Romano el que manda en el mundo conocido. Y el Nuevo Testamento, pues arranca siendo el Imperio Romano quien está controlando la humanidad. Entonces, desde el punto de vista político, podríamos decir que es una continuación, pero también desde el punto de vista religioso o espiritual, porque cuando veamos la cita de Juan el Bautista, que anuncia, dice, yo les anuncio, cuando él viene a anunciar y utiliza una palabra que es el arrepentimiento. Arrepiéntase porque va a venir el Cordero de Dios. Arrepiéntase. Entonces, ¿de qué le estaba diciendo Juan el Bautista que se arrepintiera a los judíos? Porque eran los seguidores de Juan el Bautista, a sus discípulos de Juan el Bautista, porque tenía un grupo de discípulos. Pues que se arrepintieran de la vida que llevaban, que se voltearan al que iría a ser el Cordero de Dios. Entonces Mateo hace énfasis, y lo he repetido varias veces, a los judíos de que el que viene es el Mesías. Y de eso se trata prácticamente el libro de Mateo. El nombre colocado al Evangelio es una obra de San Jerónimo, más o menos hacia el año 360, 370, o sea, en el siglo IV. Se le encomienda recopilar todos los libros que habían estado en la Vulgata Latina. Recuerde que la Vulgata es la primera Biblia que sostiene que ya tiene las sumas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, hay evidencias externas referenciadas también por los padres apostólicos que mencionábamos cuando hablamos del canon bíblico y avaladas por la crítica textual del Nuevo Testamento, que lo mismo que igualmente avalado por la primera iglesia, o sea, la iglesia de nuestro Jesucristo, que coloca a Mateo como el autor del Evangelio. Sin embargo, hay algunos dicen que no es Mateo el que lo escribió, porque Mateo no escribe como primera persona como si le escribe Lucas, por ejemplo. ¿Sí? Mateo hace una narración como si fuera otra persona que le estuviera escribiendo. Pero más allá de eso, lo claro es que Mateo, al ser apóstol de Jesús, discípulo de Jesús, pues sí evidencia unos hechos muy claros, muy específicos, más completos, por decirlo de alguna manera, que los otros evangelistas. Pero lo claro fue que quedó en el canon porque es real, ¿sí?
porque también se escribieron otros evangelios, y vimos anteriormente, el de Pedro, otros que no clasificaron porque no era fehaciente de que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Mateo también es llamado Leví y cuenta de manera típica, contundente y práctica cómo conoció a Jesús. Alguien, por favor, tenga a su mano ahí Marcos 2:14 y otra persona, por favor, que tenga Lucas 5. Yo voy a leer Mateo 9:13 y les voy a explicar algo ahí para explicar una vez un concepto que vimos en la segunda clase, que son los, de una vez para explicarlo, que es la importancia de los evangelios sinópticos, ¿sí? Entonces, Mateo Yo 9, tengo Lucas. listo, Yo tengo a Lucas. listo. Gracias, ¿Cuál Ricardo. es ¿Y el quién otro? tiene? ¿Marcos qué? Marcos 2:14. Ok. Entonces, en Mateo 9:13, del 9 al 9 al 13, Mateo 9:13, perdón, no es Mateo, no es Mateo 9, qué pena, me equivoqué, Mateo 9, no es Mateo 9, ya les digo, léame Lucas, Marcos 2:14, porfa. Sí, Marcos 2:14. Llamamiento de Leví. Ok, Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ok. Mateo 9, sí, 9:13. El título aquí dice Jesús llama a Mateo. Ya encontramos una pequeña diferencia ahí, que en Marcos y en Lucas lo llama Leví, ¿sí? Y es el llamamiento que hace a Mateo. Mateo, sin el mismo nombre, es Leví. Pero lea, aquí tiene Lucas, Ricardo, ¿no? Llamamiento de Leví. Léalo, porfa, del 27 al 31. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, listo. Gracias, Gilma y Ricardo. Entonces, mira, Mateo, siendo Mateo, no se identifica que que él es el que hace la invitación a comer en la casa. Él la hace, pero en el versículo 10 dice, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa. Bueno, voy a leerlo desde el 9. Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Eso lo dicen todos, ¿cierto? Y Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y en el versículo siguiente, el 10 dice, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también en la mesa junto con Jesús. Y más o menos ya las citas continúan igual en los tres evangelios. Entonces, la explicación acá, a veces es importante este es un ejemplo muy sencillo para lo que yo les decía, importante leer a veces cuando en la Biblia aparecen entre paréntesis al comienzo de la cita de ustedes aparecen las otras citas de los otros evangelios, vale la pena ir a los otros evangelios a ver qué nos dice el texto, a ver qué nos aporta el texto como información adicional que nos dé de pronto alguna claridad. En los otros dos, o sea, en Lucas y en Marcos, nos dice que es en la casa de Mateo. O sea, Mateo es el que prepara el banquete, pero el mismo Mateo no lo dice. ¿Por qué? No sabemos, no hay ninguna explicación sobre eso. Simplemente, probablemente, y él por eso digo yo, está escrito casi siempre en tercera persona, porque él dice, entonces Mateo se levantó y lo siguió. O sea, Mateo, él lo está escribiendo. Entonces, es importante siempre, quise colocar este ejemplo sencillo
para que a través de todos los evangelios que vamos a encontrar citas paralelas o sinópticas, vayamos a los otros y miremos qué nos dicen, a ver qué información adicional nos puede dar. Juan no cuenta nada de eso. Para Juan no es relevante, ¿sí? Pero Mateo lo cuenta con una serie de detalles. ¿Por qué? Y bueno, en general todo pues están mencionando que son los cobradores de impuestos, ¿cierto? Porque Mateo era un cobrador de impuestos, era un cobrador de impuestos. Y el que cobraba impuestos, Mateo no la tenía fácil realmente, porque resulta que los cobradores de impuestos trabajaban para Roma. El gobernador o el gobernador puesto por Roma, en este caso que era Herodes, bueno, ya en época de Jesús también era ya Pilatos, eh, el que habían puesto ahí tenía que pasarle los tributos o los impuestos, mandárselos a Roma, a César. Pero resulta que en la ley levítica, en Levíticos, se dice que no cobre impuestos a su hermano. En Levíticos lo dice. Entonces Mateo estaba jugando con la más fea. ¿Por qué? A él no lo odiaban tanto por lo que cobrar impuestos. A él lo odiaban más, era porque no cumplía la ley. ¿Cómo les parece? Porque los judíos eran, tú lo sabes, todos lo sabemos, eran los fariseos y todos los judíos de la época eran cerrados cumplimientos de la ley. Vamos a ver a través de los evangelios cuando increpan a Jesús porque hizo un milagro el sábado y todas esas cosas. Para ellos era más importante cumplir la ley que cualquier otra cosa. Y en Levíticos hay una cita, no la tengo a la mano, pero que lleva que no se puede cobrar impuestos a los hermanos. Y claro, entonces Mateo era todos los cobradores de impuestos los odiaban más por violar la ley que por los mismos impuestos que cobraban. Por supuesto que no les gustaba que cobraran impuestos, a nadie nos gusta que nos cobren los impuestos. Eso sí, no vaya aquí a levantar la mano alguno que diga que fue pagando impuestos, ¿sí? Pero a él lo odiaban por las dos cosas, pero más por no cumplir la ley. Entonces, en resumen de esto, podemos decir que él como cobrador de impuestos, pues pareciera haber sido bastante, de hecho, los que cobraban impuestos eran muy acomodados, muy adinerados, porque ellos muchas veces por negocio le pagaban anticipadamente a Roma todo el año los impuestos, y ellos sí lo cobraban y obviamente tenían a ellos, al entregarle a Roma todos los impuestos anticipadamente, pues Roma les daba un descuento. Ese descuento ellos se lo ganaban. Por eso le criticaban a Mateo que él cobraba más de lo que tenía que cobrar. ¿Por qué? Porque él financiaba los impuestos de alguna manera. Entonces, el que pudiera hacer eso, pues era porque era pudiente. Cualquiera no podía tener, entre comillas, un minibanco ahí. Entonces, y también, Mateo, podemos decir que entre los mismos compañeros, o sea, los mismos discípulos, lo vieron de pronto como despreciable porque era un colaborador romano, ¿cierto? Y supuestamente, pues los evangelios no dicen nada al respecto, pero tuvieron que vivir momentos de tensión entre ellos mientras se iban, digamos, cogiendo confianza entre los 12 discípulos, ¿sí? Y más con Simón, o sea, con Pedro el celote, que los celotes eran un partido político como, entre comillas, como guerrilla que combatía al Imperio Romano, ¿sí? Entonces, pues imagínense, eh, Jesús lo llama, sígueme, era cobrador de impuestos y fuera de eso tenía ya entre ellos un celote. Entonces, fíjate que la convivencia al comienzo no creo que era la mejor entre ellos, ¿cierto? Pero es parte de lo que hace el Señor, ¿sí? Con todos nosotros. El Señor a veces nos coloca a nosotros unas limas para que, para que nos pula a nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente el objetivo acá con que llama es una enseñanza terrible que hace el Señor Jesucristo cuando llama a Mateo
como uno de sus discípulos para toda la sociedad judía de la época. Y por eso todo eso se empezó a llenar el odio hacia Jesús. Perdón, Manuel, Señor, un apuntecito histórico. dale. No está comprobado que haya una relación directa, pero lo que más se insinúa es que dentro de los celotes había un grupo que llamaban los sicarios, que eran los que mataban la gente. O sea, sicario es un término que viene desde la época de Jesús. Y eran los que asesinaban a los romanos. Y siempre hubo una tendencia a relacionar a los sicarios con los celotes. Un pequeño apunte histórico. Muchas gracias. ¿Sabe que sí escuché alguna vez eso, Ricardo? Tienes toda la razón. Sí hay una relación lo relaciona que los únicos sicarios eran los que provenían de celotes, pero no, habían de todos lados, la realidad, porque sí es una costumbre vieja, lamentablemente, que viene desde muy lejos, el tema de los sicarios. Bueno, ¿cuál es la idea principal de Mateo? Mostrar a los oyentes judíos, qué pena, pero hoy no estoy en mi apartamento porque, y aquí hay una bulla, eh, que espero que no nos vaya a fastidiar mucho. Bueno, mostrar a todos los judíos que por medio de las escrituras de que Jesús era el Mesías, era el rey anunciado desde la antigüedad en las profecías de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, etcétera. También a través de inclusive los mismos salmos. Jesús lo demostró con su vida y con los hechos, o sea, fue testimonio de vida. Y Mateo, en todo el libro, pues el foco es, ¿cómo hago yo para que los judíos entiendan que Jesús es el Mesías? Yo ya lo entendí, yo ya lo comprendí, me imagino que decía Mateo. Yo ya tengo claro que él es el Mesías. ¿Cómo hago para meterle a esta gente en la cabeza eso? ¿Sí? Entonces, ese es como el propósito. En la medida que vayamos estudiando el libro, lo vamos a ir entendiendo más porque es más dirigido a los judíos. Eso no quiere decir que no sea dirigido, que no sea para todos nosotros, claro, por supuesto. Pero el propósito, en este caso particular, digamos, tenemos que decir que ese fue el propósito con el cual Mateo lo escribió. Probablemente, ¿no? Uno diría que los discípulos, yo creo que en el momento en que ellos fueron entregando la vida, ustedes saben que todos murieron mártires excepto Juan, en la medida que el Espíritu Santo llegó a ellos, fueron entendiendo realmente el ministerio que Jesús les había dejado. Yo creo que antes no lo habían comprendido. Y de hecho, ¿no? Por eso lo abandonaron. Solo hasta que vino el día en Pentecostés, Hechos 2, ellos entienden lo que realmente era Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Una publicidad muy rápida. El primer sábado de septiembre voy a predicar en la iglesia sobre el Espíritu Santo. Están cordialmente invitados. Porque muchos no entendemos qué es el Espíritu Santo todavía. ¿Sí? Y no es raro, no es raro. Los discípulos, 3 años con Jesús, día y noche, y lo vinieron a entender cuando Él les dijo, me voy. Y antes, días, semanas antes, les dije, les conviene que yo me vaya, les decía. Y ellos estaban locos, no entendían por qué. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo esa cuña. Bueno, ¿cuál puede ser la principal razón por la cual se escribió este libro? Bueno, ya es como repetiera, pero es demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Mira, es tan fuerte la tradición religiosa de los judíos, y yo no diría solamente de los judíos, de todos nosotros. Cuando somos tradicionales, cuando la religión se vuelve una tradición para nosotros, quitar esa tradición es casi, mejor dicho, solamente por la gracia de Dios, como hemos sido alcanzados nosotros, podemos entenderlo posteriormente. En estos días escuchaba un mensaje que una entrevistaba a una periodista judía, de nacimiento judía, la estaba entrevistando un pastor. Ella estaba entrevistando al pastor y el pastor le decía, yo entiendo que tú eres judía, judía no solamente de nacimiento, sino judía de la religión. Y ella le decía, no, yo no voy a dejar de ser judía nunca. Entonces él le decía, permita, deja que tu tradición, entiendo la tradición tuya
que solamente conocen el Antiguo Testamento. Entiendo, conozco la ley levítica y todo, etcétera. Pero ¿por qué no se da la oportunidad de conocer a Jesús? Paisano suyo, le dijo él, de ahí de Judea, de ahí de Jerusalén, bueno, de la región de Belén. Por él yo soy salvo, le decía él. Y tú que siendo de ahí, ¿por qué no te quitas esa tradición por un instante y léate los evangelios de Jesús, ese paisano suyo, le decía, y entenderás que por ese hombre nosotros vamos a ser salvos, nosotros conocemos tu tierra, conocemos quién era él. Qué reflexión, a mí me quedó sonando mucho eso, porque la traición, la traición es que por la traición fue que los entregaron a Jesús. Bueno, para cumplirse el plan de Dios, por supuesto que sí, pero muchos por la traición, la traición de la religión lo entregaron. No les bastó los milagros que hacía, no les bastó la humildad que él mostró, no bastó nada de eso. Pudo más la traición de la religión que ver el testimonio. Es que nosotros no lo vimos, por eso nosotros somos bienaventurados, bienaventurados 2 veces felices, que sin ver creemos, como fue que le dijo a Tomás. Bienaventurados que sin ver creen, y eso somos nosotros. Pero ellos que lo tuvieron ahí, que lo vivieron, que vieron los milagros, etcétera, etcétera, no creyeron. Y por eso el Evangelio de Mateo. Crean en Jesús. Bueno, y finalmente, como introducción, el énfasis es que Jesús es el Hijo de Dios. Es el rey mesiánico, o sea, el rey de los judíos. Jesús es el Dios presente con nosotros en poder milagroso, que hizo milagros. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús fue el creador de la iglesia. Yo les comentaba en la primera clase de la introducción, la iglesia no existía, la iglesia vino a existir con Jesús. Ahí se formó la iglesia y por eso se le llama la iglesia primitiva. ¿Sí? Antes no existía iglesia, porque Jesús vino a conformar la iglesia, a hacer la iglesia. ¿Sí? Las enseñanzas de Jesús tienen importancia continua en el pueblo, para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros. El evangelio del reino es para todos los pueblos, todas las naciones, judíos o no judíos. Lo que creían los judíos es que la salvación era solamente para ellos por ser judíos. No. Pablo lo explica claramente en sus cartas, en la carta de Efesios, en la carta de Romanos y Gálatas. ¿Sí? Lo explica claramente que la salvación es para judíos o no judíos. Y primeramente, sí, primeramente los judíos, pero no le recibieron. ¿Sí? Entonces, el énfasis de Mateo es ese. Jesús es el Hijo de Dios, forma parte de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios, es el 10 hecho hombre. ¿Ok? Antes de ver la estructura, vamos a ver el videito, un videito muy corto. El video está, eh, es- son 2 partes, entonces vamos a ver hoy la primera parte nomás, ¿ok? El Evangelio según Mateo es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 Está muy bajito el volumen. apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las Ya, enseñanzas gracias. que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel, que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras.
justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emmanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver dos de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emmanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí,
Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen. Y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? Esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Bueno, muy bien. Continuemos acá con la presentación. Bueno, la estructura. Vamos, digamos que la primera parte del capítulo 1 y el capítulo 2 es el anunciamiento de Jesús como rey, y se explica el nacimiento de ese rey, ¿sí? Como hijo de David, nace el rey. Del capítulo 3 al capítulo 7 es la primera manifestación que hace Mateo en su evangelio, y es lo que conocemos. En esta parte encontramos lo que se conoce, muy famoso, el Sermón del Monte. Vamos a hablar del Sermón del Monte probablemente en la próxima sesión, ¿sí? Pero aquí encontramos algo importante que es vital. No lo vamos a explicar hoy, sino también en la siguiente clase, que es el bautizo de Jesús y por qué se bautizó Jesús y cómo se bautizó Jesús. ¿Ok? Y vienen las primeras enseñanzas, repito, que trata de todo lo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón famoso porque da una serie de enseñanzas para ese tiempo, pero para nosotros también, ¿sí? Y donde nos lleva a reflexionar de cómo tenemos que vivir nosotros, cómo una serie, entre comillas, de normas de comportamiento a nivel personal, pero no voy a avanzar mucho en eso, lo vamos a ver próximamente. Después viene en la parte, empieza a mencionarse a partir del capítulo 8, vayan mirando en las Biblias ustedes, una serie
de milagros, se viene a mencionar serie de milagros, y ya en el capítulo 9, pues empieza, se manifiesta ya en Jerusalén como tal, y finalmente en el capítulo 10 es cuando él escoge a los 12 y posteriormente los instruye, les da una instrucción muy importante de cómo tienen que ir a empezar a llevar a ser discípulos. Les da como una primera, les ha enseñado a través de los milagros, les ha enseñado una serie de instrucciones, pero aquí les da unas instrucciones específicas para que ellos vayan ya a hacer, a discipular. Es más, y les da el poder de hacer milagros. Y ahí estaban todos, incluido Judas, ¿sí? Porque ya los había nombrado a los 12. Y se supone que en ese milagro hubo todo tipo de milagros que hicieron estos primeros discípulos. Y eso es lo que se llama, del capítulo 3 hasta el 10, es lo que esta estructura la denominamos formando su reino. Es decir, Jesús está mostrándose ya quién es Él y cómo está conformando su reino. A partir del 11, el capítulo 11 y 12, pues en el capítulo 11 encontramos la aparición de, bueno, ya digamos en el caso de Mateo, el papel de Juan el Bautista, donde que ya está en la cárcel y él, lo que decía en el video ahora, donde Juan pregunta cuando lo van a visitar que si realmente Jesús está haciendo lo que de veras debería hacer, sí, a lo que él vino, o sea, es la duda que tiene Juan. Y Jesús le contesta, díganle que lo que están viendo, que le cuenten lo que ellos están viendo y lo que ellos están oyendo, que lo cuenten a Juan para que Juan quede tranquilo, como una manera tal vez de responderle a Jesús, porque tal vez Juan el Bautista tenía dudas. Habla también del día de reposo, de una serie de normas, entonces, más que normas, de los milagros que él hace el día de reposo y por los cuales empieza a traer un nuevo concepto de que la ley es que hay que respetarla y todo, pero que prima la necesidad del prójimo ante la ley. Del 13 al 16, pues todo lo que tiene que ver ya con los reinos de los cielos, entonces les empieza a explicar qué es el reino de los cielos. Comieron el milagro de que comieron 5.000, los 4.000 hombres que se convierten también, que también en el capítulo 15 observamos de lo que hace. Y también digamos que ese ya es como reafirmando lo que Jesús venía a hacer, porque él ya va avanzando mucho más en territorio, pero también en gente, entonces ya hay muchos más seguidores. En el capítulo 18 al 21, pues Mateo muestra cómo es el nuevo pacto, ¿sí? ¿Cuál es en qué consiste ese nuevo pacto de nosotros como seguidores de Jesús tenemos que hacer, que es el no caer en pecado, por ejemplo, el peligro del pecado, cómo se debe perdonar al hermano, como una serie de leyes que enseña sobre el divorcio, bueno, una cantidad de cosas que él menciona que en la medida que va ministrando y va enseñando, pues obviamente por un lado va ganando seguidores, por decirlo de alguna manera, pero por el otro lado, pues los fariseos lo van odiando más. En el capítulo 23 y 24 encontramos el famoso, en el capítulo 24, que ya son los juicios, y encontramos la famosa profecía de los últimos tiempos que he tenido la oportunidad de predicar, pero que también he mencionado aquí varias veces sobre la famosa pregunta que le hacen los discípulos de cuándo irá a pasar todo eso. Comienza con la profecía de la destrucción del templo en el año que ocurre en el año 70. Y eso es lo que denominamos nosotros como el juicio del reino, o sea, lo que va a pasar en ese momento, pero también apocalípticamente lo que va a venir posteriormente. Y es lo que él hace por eso termina el libro el libro de Mateo en la Gran Comisión, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el capítulo 26 al 28, pues ya es la última parte, que es el cumplimiento
el cumplimiento de las profecías de que él iría la profecía de Isaías en 53, que iba a ser mutilado, que iba a ser llevado a la cruz, todo esto, iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Entonces el cumplimiento de la resurrección. Pero eso es lo que ya conocemos nosotros como la victoria del rey. Digamos que esa es la estructura del libro de Mateo, o sea, pero fíjate, y en la medida, y qué bueno que irlo leyendo, porque pues vamos a durar unas 3 semanas, vamos a ir entendiendo por qué el mensaje iba focalizado al pueblo judío, porque él resalta los milagros, les habla mucho a través de las parábolas, les habla mucho de lo que es el reino de los cielos, ¿sí? El contexto histórico, pero ¿qué esperaban los judíos de Jesús? ¿Qué esperaban? Pues ya muchos sabemos que primero hay diferentes opiniones acerca de lo que era la naturaleza del Mesías, de lo que se esperaba de él. Entonces, lo primero, lo más popular era que era un rey guerrero que aparecerá o aparecería como un campeón político y que era héroe militar que iba a acabar con el Imperio Romano. Por eso era muy importante, yo en la introducción hice mucho énfasis sobre los imperios, el Imperio Romano, sus costumbres y todas esas cosas, porque es el empalme que hay y ese empalme lo empieza a hacer Mateo como tal. Y a él a Jesús lo querían ver era como eso, como el líder político y el líder militar que iba a acabar con el Imperio Romano. Y obviamente pensaban que era un rey guerrero. Otro que esperaban era que el Mesías se reuniría bajo la ley a los judíos de todas las naciones. O sea, como había también pues muchos judíos que no practicaban o no eran totalmente fieles a la ley, pues ellos también esperaban que este Mesías que llegara realmente pudiera traer todos esos judíos que se habían dispersado después de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Se acuerda que ellos fueron dispersados por todo el imperio griego de la época y posteriormente el imperio persa, medo-persa y finalmente el imperio romano y quedan dispersos en todas regiones, llegan hasta España, por supuesto. Y entonces lo que ellos esperaban era que Jesús como que los trajera nuevamente, reunirlos bajo la ley que los conduciría nuevamente a un ataque victorioso, pero vuelve otra vez al tema político y militar. O sea, que trajera a todos esos que se habían dispersado por las diferentes épocas, años anteriores, para llegar y vencer al Imperio Romano. Eso era lo que también estaban esperando. Otro es que los opresores paganos serían eliminados y la raza escogida de Dios sería conquistadora del mundo. Es decir, como a los judíos, y lo vimos en el Antiguo Testamento y lo repasamos en el resumen del Antiguo Testamento, pues ellos fueron dispersos, ellos quedaron sin tierra. Recuerden que el mismo Imperio Romano y la Iglesia Católica se encargó de borrarlos desde el punto de vista de nación como tal y nombró, lo expliqué yo en una de las clases, la región de Palestina le dio todo ese nombre de Palestina que viene de los filisteos y a toda esa región le dio el nombre de Palestina y les quitó el nombre de, de Judea y todo. Sí, eso lo hicieron políticamente porque querían desaparecer la raza totalmente. Recuerde que hemos comentado que el que sabemos el enemigo ha querido acabar con el plan de Dios y ha querido exterminar todo el pueblo judío en muchas ocasiones y no solamente con la muerte de Cristo, sino posteriormente también. Entonces, una de las cosas que esperaban ellos, los judíos, era que ese Mesías eliminara a todos los demás y porque ellos obviamente por la ley que conocen y la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones del mundo, pues que ellos fueran los líderes del mundo. Que el Mesías sería la descendiente de David y por eso es el primer capítulo de Mateo, que lo vamos a hablar más adelante, empieza con toda la genealogía de Jesús y Mateo hace énfasis que viene de la descendencia de David. Eso sí fue claro para ellos. Un elemento esencial de la esperanza mesiánica era la espera de la suprema ascensión de la nación de Israel, esa que
Israel como tal, muy parecido a lo que mencioné anteriormente, fuera una nación fuerte y poderosa. Y eso implicaba intereses nacionales para la nación de Israel y que la causa de Dios o Yahvé como tal era lo mismo, o sea, que ese Mesías eh, fuera el rey que le fuera a llevar a gobernar y a apoderarse de todo el territorio todo el territorio, no, todo el mundo conocido de la época, porque para ellos solamente existía su nación como tal o su raza como tal. Entonces eso es lo que lo esperaba. Vamos a dejar ahí, ya son las 8:35 para continuar con el contexto histórico que es bastante larguito, porque vamos a hablar de temas muy interesantes y de mucho a poder entender a fondo lo del mensaje del Evangelio de Mateo. ¿Listo? Entonces, por hoy dejamos ahí. Continuamos dentro el próximo martes, el próximo lunes festivo, ahora sí, y ahí si no me equivoco. Y continuaríamos el martes siguiente, que es martes 19, si el Señor así lo permite. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Muchas? Recomendación, lean el capítulo 1 de Mateo, una tareita, lean el capítulo 1 de Mateo, donde está la genealogía de Jesús. Capítulo 1 empieza con quiénes son los antepasados de Jesús. Pero léanse Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del versículo 23 al 38, porque Lucas también hace la genealogía de Jesús, pero hay una diferencia. No se las voy a decir. Creo Hay que una una es diferencia. de la Virgen María y la otra de José, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pero léala y ahí la van a encontrar. Sí, la genealogía de Jesús vista desde José y la otra desde María. ¿Ok? Pero una no termina Manuel, donde ahí, termina la otra. Sí, ahí Pili. en el video dice que buscar citas que del Antiguo Testamento que hablen de Mateo. Sí, vamos a mencionar varias. En los posteriores estudios vamos a mencionar varias. Mateo es el que más hace referencia al Antiguo Testamento. Por lo menos 60 veces hace referencia al Antiguo Testamento. Y Ese dato de, lo diste la semana pasada, ¿no? Es como 105, creo que fue lo que dijiste. no, El 105 fue otra cuadro, cosa. Yo lo tengo ahí, sí, lo mencioné la clase pasada, pero por lo menos 60, 70 veces hace referencia al Antiguo Testamento. Eh, entonces, ¿por qué lo hace? Por lo mismo de la continuación, porque era muy importante que el pueblo judío entendiera que él venía desde allá, ¿sí? Y lo menciona mucho porque, primero mencionando la profecía de Isaías, que el reino, Dios vendrá. Recuerden que la profecía de Isaías 53 anuncia el nacimiento del niño Dios, ¿sí? Pero también anuncia, también menciona también la situación de que será crucificado, ¿no? Entonces, por varias citas, hay muchas citas alrededor es el que más de los evangelios que más cita mencionan al Antiguo Testamento. Bueno, terminamos orando. Yo quiero, encontré la cita que les mencionaba en la primera parte de la oración. Está en el profeta Miqueas, voy a leerles una de ellas en el capítulo 3, por ejemplo. Dice capítulo 3 del versículo 1, por ejemplo: escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan huesos pelados, se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla.
Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Esto le está diciendo el profeta Miqueas al pueblo de Israel. Y se lo está diciendo porque Dios le está diciendo, le están diciendo lo malos que son. Y más adelante les dice, escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho. ¿Sí? Los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Mira que no es solamente para los políticos, sino para nosotros, para los religiosos también, ¿sí? Porque los sacerdotes de la época vendían azotaban al pueblo también con temor a la ley y sobornaban al pueblo. Todas esas cosas vienen desde atrás. Y si nos vamos al capítulo 7, versículo 2 dice, ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios, todos esperan el momento de actuar con violencia, los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo, los funcionarios exigen recompensa, los jueces se dejan sobornar, los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. Entonces, la maldad que estamos viviendo, ¿qué hay que hacer? Es la pregunta que tal vez todos nos hacemos. Oremos, orar todos los días por las naciones, por el pueblo, por nuestras ciudades, por los gobernantes, porque la maldad del hombre ha sido toda la vida, ¿sí? ¿Es doloroso y triste lo que está pasando? Sí, pero no podemos seguir nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir la palabra, hablarles de la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Ok? Esa sería una enseñanza que quería dejarles hoy también. Bueno, terminamos orando. Padre, gracias Señor por el tiempo de hoy, gracias por el estudio de hoy, por la enseñanza que nos estás dejando a través del Evangelio de Mateo, Señor. Una vez más, Padre, nos edifica a través de tu palabra, Señor. Hoy oramos especialmente por nuestro país, Señor. El dolor, la tristeza que embargan muchas familias, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor, que tu misericordia nos alcance a todos, Señor. Oramos por los gobernantes de nuestra nación, por los gobernantes de otros países, todos los gobernantes que están en guerra, países en guerra, naciones en guerra, Señor. Cuando recordamos y vimos esta semana pasada, 6 de agosto y ayer, 10 de agosto, se recordaban los momentos de la bomba atómica, Señor. Y pensar, Padre, que hoy sigue líderes pensando en hacer algo similar, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, de todas estas naciones, de todos nosotros, Señor. Toca esos corazones, Padre. Para ti nada es imposible, Señor. Ayúdanos en esto, pero principalmente a que nuestra fe no desfallezca, Señor. Mayor es el que está con nosotros que se está en el mundo, lo dice en tu palabra, Señor. Confiamos en ti solamente, Señor. Sabemos que a ti absolutamente nada se te ha salido de tu control, Señor. Ayúdanos a confiar y a creer cada vez más en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya siempre a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto, Señor. Que es tu voluntad, Señor, porque ella es buena, agradable y perfecta, Señor. A ser completamente imitadores de Cristo, Señor. Que cuando hablemos, cuando nos vean a nosotros, cuando vean nuestro comportamiento, vean a Jesús, Señor, en nosotros, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, allí donde te fallemos, donde todavía, Señor, no hacemos lo que es tu voluntad, Señor. Ayúdanos con eso a través de tu Santo Espíritu, Señor. Es lo único que nos puede transformar. Nadie más nos puede transformar, Señor. Ayúdanos con este propósito, a ser ejemplo ante el mundo, Señor, a que realmente vean en nosotros que somos realmente transformados porque Cristo nos transformó, Señor. Ese era el deseo y es por eso se escribió Mateo, Señor, para que el mundo vea, crea que Jesús existe, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo encarnado en hombre, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. A ti sea la gloria y el poder, Señor. Amén. Nuestras familias, nuestros hijos e hijas, nuestra nación está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, muy buenas noches a todos y que el Señor nos bendiga. Gracias, Amén. Manuel, muy amable.
Chao, Dios la chao. bendiga. Buenas Chao. noches. Chao, chao,